enseñanza lleva por título La fe que activa lo imposible, ¿sí? Cuando el Dios del pacto se manifiesta en poder. Génesis 18:14, hay una palabra ahí que dice que es bien importante. ¿Qué dice Génesis 18:14? ¿Hay para Dios algo difícil? ¿Existe alguna cosa imposible para Dios? Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo imposible para Dios? Amén. ¿Será que hay algo imposible para el Dios del pacto? Escúcheme bien. Las enseñanzas anteriores entendimos tres cosas. Número uno, que Dios es un Dios de pacto. Amén. Eso es lo que hemos venido hablando durante todo este año. Número dos, que su promesa alcanza generaciones, nuestra descendencia y nuestra familia. Y número tres, que Dios nos bendice, pero no solamente para que disfrutemos la bendición, sino para que seamos un canal para enviarnos con el mensaje de la bendición, con el mensaje de la salvación. Amén. Eso lo habíamos venido hablando en temas pasados, pero hoy surge una pregunta inevitable que necesitamos hacer, y es: ¿cómo se activan esas promesas cuando parecen imposibles? ¿Cómo se activan las promesas del pacto de Dios? ¿Cómo activar las promesas del pacto de Dios? Porque Él ha dicho que es el Dios del pacto. Cuando hay una situación, hay una circunstancia que parece imposible, y yo estoy diciendo: Dios mío, pero Dios es el Dios del pacto, pero yo estoy viviendo en una situación difícil. ¿Cómo activar las promesas del pacto cuando parecen imposibles? Porque una cosa es tener promesa y otra muy diferente es verla cumplida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener la promesa de Dios por haber aceptado la salvación del Padre Celestial a través de Jesucristo. El pacto de Abraham nos alcanza. Una cosa es tener la promesa y otra cosa es verla cumplida. Muchos viven con la promesa, pero viven sin el cumplimiento, y esa no es la voluntad de Dios. Muchos viven con la promesa, pero viven sin el cumplimiento de la promesa. Amén. Te voy a colocar, mira, Abraham. Amén. Abraham tenía palabra cuando se la dio en Génesis 12:2. Dice, cuando lo llamó, ¿no? Le dijo, te lo voy a decir así rápidamente: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice Génesis 12, del 2 al 3. A partir de ahí se originó el pueblo hebreo, porque él fue el hombre que Dios utilizó para fundar el pueblo hebreo. ¿Está claro? ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 cuando recibe la promesa. Dígale que está a su lado: nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde. Sí, luego se le cumplió 25 años después, a los 90. Y tuvo un proceso. Amén. Entonces, ¿cómo se activan las promesas cuando parecen imposibles? Porque una cosa es tenerla y otra cosa es verla cumplida. Abraham tenía ya la palabra de Génesis 12:2, ¿sí? Pero su realidad era otra. Tenía la palabra, Dios le había hablado muy claro, pero la realidad de Abraham era otra. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una edad avanzada. Amén. Porque además de que Abraham tenía una edad avanzada, Sara tenía un vientre, ¿cómo lo tenía? Estéril. Y además de que Sara tenía un vientre estéril, el tiempo se agotaba. Porque prácticamente, como dicen hoy por hoy, el dicho popular, estaban viviendo horas extras. Estaban viviendo horas extras a la luz del humanismo.
a la luz del secularismo. ¿Sí? No, estamos viviendo horas extras, o sea, el tiempo se les estaba agotando, pero es ahí donde entra en acción la fe. Amén. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una característica que es vital, y es que Dios nos ha puesto a vivir por fe. O sea, la fe es un don de Dios. La fe no nace de la voluntad humana. La fe no la fabricó ningún hombre. La fe fue creada por Dios. Y la fe nace en los corazones que están dispuestos. Así como nació la fe en Abraham cuando recibió la palabra. Amén. Entonces, escúchame bien. Una pregunta para todos. ¿Qué área de tu vida hoy parece imposible? ¿Qué área de tu vida hoy parece imposible? O sea, ¿en qué área de tu vida ves cosas imposibles de resolver? ¿En tu familia? Tal vez, si no, las cosas en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, está complicado, puedes decir. O tal vez en tu economía, tú dices, uy, Dios mío, esto está complicado, no tengo ni dónde caer, como dice el dicho. No se me abren las puertas por ningún lado, he tenido mucha pérdida, no tengo ni con qué pensionarme, mejor dicho, sí. O en la salud, tal vez, en la salud, está siendo afectada la salud, tal vez. O tal vez en el mismo ministerio. Tú dices, no, pero es que yo no crezco, pero es que no me salen las cosas con el grupo de gente que me asignaron para liderar. ¿Sabes algo? Quiero que levante su mano al cielo. Reciba esta palabra. Estás pasando por situaciones que parecen imposibles. Recibe esto de parte de Dios. Ese es el escenario perfecto para que Dios se glorifique. Ese es el escenario perfecto para ver obrar a Dios. Ese es el escenario perfecto para ver la gloria de Dios. Llévatelo siempre presente. ¿Sí? Óyeme bien. La fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad, pero sí declara que Dios tiene la última palabra. Levante su mano al cielo y diga conmigo: la fe no niega la realidad, pero lo que sí declara es que la última palabra la tiene Dios. ¿Quién tiene la última palabra? Diga conmigo: mi fe no niega la realidad. Mi fe declara que la última palabra la tiene mi gran Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, viendo el contexto del texto inicial de Génesis 18, empezamos con el texto de Génesis 18:14. Amén. Y ahora continuamos con la Reina Valera 60. Viendo el contexto de Génesis 18, en ese contexto, cuando le dice que no hay nada difícil para Dios, Dios visita a Abraham y le reafirma la promesa, la que ya les hablé de Génesis 12 y la que también le volvió a reafirmar el pacto en Génesis 17. Entonces, se la reafirma. Abraham sale, tiene ahí su encuentro con Dios, y Sara estaba por allá adentro, como toda buena esposa, escuchando lo que su esposo de pronto está hablando con alguien que llega ahí a la puerta, para luego aconsejarlo, para luego decirle algo, ¿sí? Lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, y Sara escucha cuando Dios visita a Abraham y le reafirma la promesa de que va, sí, y Sara escucha
¿Y qué hace Sara? Se ríe. ¿Qué hace Sara? ¿Cómo se reiría usted? ¿Cómo se reiría? Sí, se ríe. Sara se ríe. Pero oiga, pero ¿cómo así? Pero no fue una risa de alegría. Regáleme una risa de alegría. Regálemela, regáleme. Regálame, William, una risa de alegría. Bienestar. Regáleme una risa de alegría, Karina. Exactamente. Una risa de alegría. Exactamente, Lida, muy bien. Pero resulta que la risa de Sara no fue esa hermosa risa que usted me dio ahora de alegría, no. Fue una risa de incredulidad. Ahora regáleme una risa de incredulidad, regálemela. ¿Cómo sería una risa de incredulidad, Connie? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, José, una risa de incredulidad? Exactamente. Entonces, no fue una risa de alegría, sino de incredulidad. Leámoslo ahí en Génesis 18. Vamos a la Reina Valera 60, del 11 al 13. ¿Qué dice? Abraham y Sara, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Qué dice ahí? Viejos. ¿Y qué más? De edad avanzada. ¿Y a Sara qué le había cesado? El periodo de las mujeres. Y entonces se rió para adentro. Sí, cuando escuchó el pacto de la promesa. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pensó Sara para sí misma? ¿Qué pensó? Después de que he envejecido, ¿tendré deleite? O sea, Sara no tenía fe ni siquiera para deleitarse con su esposo en lo que ya sabemos. O sea, Sara ya se le había acabado la fe hasta para eso. Después de que he envejecido, ¿tendré deleite? Dígale a que está a su lado, la fe ayuda también para el deleite. La gente de fe tiene ese tipo de deleite. Siendo también mi Señor ya viejo. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Entonces Jehová le dijo a Abraham. Mire que no le dijo a Sara, le dijo a Abraham. Habló directamente con Abraham y le dijo: óyeme, Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Qué pasó ahí? Y luego le dice: de cierto te digo, ¿sí? Bueno, se rió Sara porque Sara dijo: ¿he de dar a luz siendo vieja? Y luego el Señor dice: ¿acaso hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Amén. La sentenció, una sentencia de cumplimiento. Amén. Una sentencia de cumplimiento. No te rías en lo que te estoy diciendo, le dijo prácticamente Dios a Sara. En el tiempo señalado volveré a ti y se va a cumplir lo que te he prometido. Para que aprenda a respetar, prácticamente. ¿Para que aprenda a qué? A respetar. Escúcheme, la palabra difícil en el hebreo significa sobrenatural o imposible para el hombre. Cuando está diciendo, ¿habrá alguna cosa que sea difícil? Para mí no es difícil, pero para el hombre de pronto sí. O sea, Dios le estaba diciendo, o Dios nos dice hoy por hoy, hay algo demasiado sobrenatural para mí, hay algo demasiado difícil, hay algo que tú puedas estar viviendo que yo no lo pueda resolver, hay algo que tú puedas estar pasando que yo no pueda ayudarte con un milagro. Es la pregunta que Dios nos está haciendo hoy. Amén. Entonces, punto número 1, la fe se activa cuando Dios habla y yo presto atención. ¿Cuándo se activa la fe? Cuando Dios habla y yo presto atención para atesorar en el corazón. Ahí se activa la fe. Esto fue lo que le pasó a Abraham. Cuando oyó hablar a Dios en Génesis 12,
prestó atención, atesoró en su corazón, ¡pa! Empezó a activarse la fe. Aquella fe que luego lo iba a llevar a experimentar el milagro. Romanos, o sea, escúcheme bien, presten atención. La fe no nace del deseo humano, la fe nace de la voz de Dios. Sencillo. La fe tiene su nacimiento, la fe se incuba por causa de la voz de Dios que yo escucho atentamente y la atesoro en el corazón. Ahí se incuba. Amén. Es una relación íntima que hay entre mi atención y su voz. Y luego se incuba algo que se conoce como fe. La fe no nace del deseo humano. La fe no es una fabricación humana. La fe nace de la voz de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 10:17. Escuche bien. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí está. O sea, la fe es. O sea, la fe es significa que la fe existe cuando se oye atentamente y se atesora. Ahí empieza la fe a existir, por causa de la palabra de Dios. Amén. Por eso, cuando usted oye atentamente la palabra de Dios, usted está generando fe a su corazón. Y luego esa fe lo va a llevar a experimentar el cumplimiento milagroso de lo que Dios ha prometido en su palabra. Ahora, no toda expectativa es fe. O sea, las expectativas son buenas. Tener expectativa por planes, por metas que uno haga, por anhelos que uno tenga, eso está bien. Pero escúcheme, no toda expectativa es fe. La fe bíblica nace, o mejor dicho, la fe bíblica está amarrada siempre a una promesa divina. Siempre. La fe bíblica que luego te llevará a experimentar las promesas del pacto de Dios, la fe bíblica está amarrada a una promesa divina. A ver, le pongo un ejemplo. Cuando estuvimos para conseguir nuestra propia vivienda, salimos del lugar donde estábamos porque ya era hora de salir. Ya teníamos los cuatro hijos. El menor tenía meses. No me recibían en un apartamento con 4 hijos. Entonces empezamos a buscar una casa. Las casas estaban costosas y dijimos: no, vamos a buscar a las afueras. Estaban más costosas de la ciudad. Y luego encontramos que estaban vendiendo lotes por un lugar donde nosotros antes paseábamos mucho. Resulta que fuimos, entramos y averiguamos. Sí, señor. Dijimos: bueno, vamos a averiguar. No teníamos ahorro, no teníamos ningún ahorro. ¿Sí me entiende? Ningún ahorro, no teníamos nada de eso. Entramos, nos dieron la información, luego hablamos, nos mostraron un listado de los lotes, y sí, señor, y luego hablamos con el señor dueño de los lotes que nos habían gustado, del lote que nos había gustado, para luego construir ahí una casa. No teníamos ahorros, pero Dios nos dio una palabra. Sí. Isaías 50, creo que es que esa palabra en el primer culto también no, dice: a todos los sedientos. Muchas gracias, Miriam, por lo que me gusta tener discípulas ahí, pilas a la hora de la enseñanza. Muy bien, exactamente. Ahí Isaías 55:1, que la tiene clarísima Miriam. Excelente, gracias, Miriam. Todos los días. Amén, gloria a Dios. Esa es la actitud que yo quiero mostrarle. Entonces miren,
Leyendo la palabra llegó Isaías 55, pero ¿qué? Había que buscar la palabra. Entonces, sí, es una palabra que teológicamente, históricamente estaba dada para el pueblo de Israel, pero Dios me habla. Dice, a todos los sedientos, usted la puede colocar ahí en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los sedientos, o sea, sedienta es una persona que está necesitada de algo, primeramente de Dios. A todos los sedientos de Dios, a todos los sedientos que tengan algún tipo de necesidad, vengan a las aguas. ¿Las aguas qué son? La presencia de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios, ¿sí? Y más adelante dice, y a todos los que no tengan dinero, vengan y compren sin dinero vino, leche y miel. Más adelante dice eso. A todos los que no tengan dinero, vengan y compren. O sea, la conclusión era esta. O sea, si tienes hambre de Dios, primeramente de que Dios sane tus heridas, llene tu corazón, primeramente satisfaga tu ser interior y tengas hambre de Dios, así a tu carne no le guste, así a la gente no le parezca, tengo hambre de mi Padre. Luego Dios te va a llevar a experimentar lo sobrenatural. Podrás, en algunos casos, comprar sin dinero. Y comprar sin dinero, ¿qué fue? Bueno, pues que se pudo llegar a unos acuerdos imposibles con el dueño de la tierra y con los que iban a construir la casa, que eso humanamente no era posible, pero que Dios lo logró. Dios logró lo imposible, lo que humanamente no era posible. Amén. Entonces, no toda expectativa es fe. La fe bíblica está amarrada a una promesa divina. Sí, tomamos esa promesa, la amarramos y aquí Dios nos está hablando claro y lo creemos. Y así fue. Entonces escuche, muchos se frustran porque quieren resultados sin palabra. Quieren resultados en la vida cristiana, quieren resultados en su salud, en su familia, en su vida diaria, pero sin palabras, sin la promesa específica, sin lo que, esta fue la que Dios me habló. Muchos se frustran porque quieren milagros sin fe. Y resulta que la fe nace de la voz de Dios y se alimenta por la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchos se frustran porque quieren promesas cumplidas sin intimidad con Dios, sin búsqueda de Dios. Sí, entonces, abandonan el camino del Señor y dicen, no, hay cosas más importantes que hacer. Amén. Pero dice la Biblia que Abraham caminó con Dios años, muchos años, sin desviarse del propósito que Dios tenía para él. Escuchen, aquí hay una clave espiritual para la vida. Donde hay palabra, hay potencial para que sucedan milagros. Donde hay palabra morando en el corazón, donde hay palabra morando permanentemente, esa palabra se convierte luego en un potencial para que sucedan milagros. Sí, a veces lo que más mora en el corazón puede ser la mala actitud, la incredulidad, la amargura. Eso es lo que más mora. Ahí no sucede. O sea, si el corazón se empieza a llenar de la palabra, ese es un potencial para que luego sucedan milagros. Eso fue lo que hizo Abraham. Y Abraham de pronto le tuvo que enseñar a Sara a creer en Dios, porque Sara se rió. La promesa la recibió Abraham, de pronto a solas, ¿no? La recibió Abraham y de pronto Abraham se la transmitió a Sara, allá en Génesis 12. Se la transmitió con el tiempo.
Pero ya cuando Sara escuchó de la boca de Dios, ella le dio risa. Le dio risa. Tal vez a Abraham le tocó que enseñarle a creer, porque Abraham sí la tenía clara. Abraham la tenía clarísima. Amén. Donde hay palabra, hay potencial para el milagro. Él recibió la palabra, la guardó, la escuchó atentamente, la atesoró, y eso se convirtió luego en un potencial para que sucediera todos los milagros que tenían que suceder en Abraham para que se cumpliera el plan de Dios. Porque el plan de Dios involucraba milagros. O sea, los tenía que rejuvenecer, les tenía que dar a Sara una nueva matriz. Sí, eso era algo milagroso. Entonces, dígale que está a su lado esta clave espiritual: donde hay palabra, hay potencial para milagros. Donde hay queja, no. Donde hay mala actitud, tampoco. Donde hay incredulidad, menos. Donde hay palabra de Dios, hay potencial para milagros. Punto número 2. La fe es probada en el tiempo. ¿La fe es probada en qué? En el tiempo. Escúcheme. Entre la promesa y el cumplimiento. La promesa fue dada en Génesis 12, 2 al 3. Y el cumplimiento fue dado en Génesis 21. Habían pasado 9 capítulos, perdón. Y esos 9 capítulos representaban aproximadamente 25 años. Sí, o sea, pasaron aproximadamente 25 años entre la promesa y el cumplimiento. ¿Cuántos esperan tanto? Una espera de 25 años. Una espera de 25 años. ¿Sí? Pero mire cuál fue la actitud de Abraham. Hebreos 6:15. Mire lo que dice Hebreos 6:15. Dice la palabra de Dios, hablando de esta espera, dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. Padre bendito. Yo miro aquí y miro acá y yo digo, ¿cuál es Jairo y cuál es William? Porque es que son 2 gotas de agua idénticas. Gloria a Dios. William, ¿cierto? Bueno, Jairo. No me equivoqué ahora entonces. Ya estoy aprendiendo a distinguirlo. Entonces, volviendo al tema, entre la promesa y el cumplimiento pasaron 25 años. 25. Hebreos 6:15 dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, o sea, le puso a eso paz y ciencia. Paciencia es paz para estar tranquilo y confiado, y ciencia, ¿sí? Porque la paciencia es la ciencia de saber esperar. Paz y ciencia. Por haberlo hecho así, pudo alcanzar lo que Dios le había prometido. O sea, lo que significa es que sin paciencia uno se puede perder el cumplimiento de las promesas. Porque empieza, pero ¿cómo así? Pero no, pero yo no veo nada. Yo no veo que pase nada. Abraham perfectamente pudo haber dicho, aquí no pasa nada. Abrámonos de este parche, de este cuento. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y que voy a ser padre de multitudes y que voy a ser bendecido en sobremanera. Aquí no pasa nada. Cuando se piensa así, no se alcanza lo que Dios promete. Entonces mire, ¿cuál es la realidad espiritual de este asunto? El tiempo Dios lo usa para probar. Dígale que está a su lado. El tiempo Dios lo usa para probar. ¿Para probar qué? El carácter, la confianza y la perseverancia.
El carácter, ¿por qué? Porque a usted se le puede salir ahí el bloque en medio del proceso. Tal, y ponerse a pelear con todo el mundo y echarle la culpa a Dios. Y hasta se le desfigura el rostro. Y pasa el tiempo pero venga, pero a usted le cambiaron las facciones de la cara, lo noto más agresivo. ¿Qué pasó? Porque uno refleja, el rostro finalmente empieza a reflejar lo que hay en el corazón. El tiempo prueba la confianza. La confianza. ¿Sí? O sea, tu confianza es... ¿Has aprendido a confiar en Dios? A saber que Él tiene el control a pesar de todo? ¿O te estás desesperando porque el tiempo está pasando? Y la perseverancia. Porque no es cansarse. Muchos se cansan y ya, no, ya no pasó nada aquí. No pasó nada con este matrimonio, no pasó nada con estos hijos, no pasó nada con esta empresa, no pasó nada con la iglesia, no. Escuche bien esta ilustración para que tengamos claridad. Una semilla no produce fruto al día siguiente. Usted siembra una semilla y usted al otro día viene, si usted piensa ver fruto, está equivocado. Una semilla no produce fruto al día siguiente. Primero la semilla muere. ¿Qué es lo primero que hace la semilla? Muere. Hay muerte primero. Muerte al yo, muerte a lo que me parece, muerte al egoísmo, muerte a tantas cosas. Primero ese cascarón se tiene que romper. Primero muere. Luego rompe el cascarón y empieza a crecer en lo oculto, donde nadie lo ve. Ahí. Y tú cuando ores, cierra la puerta en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí, un proceso de muerte, muerte al yo, muerte a tus cosas, a tus deseos. Pero estoy aquí. Entonces, la semilla es sembrada, muere, crece en lo oculto porque le empiezan a salir las raíces, rompe la tierra porque empiezan, ¿sí? Y luego brota y da fruto. Así funciona la fe. Dígale que está a su lado. Así funciona la fe. Entonces escúchame. Persevera. Pregunto, ¿Dios te ha dado promesa? ¿Tienes promesas de parte de Dios? Bueno, Dios no se ha olvidado de tu promesa. Está trabajando en tu proceso. Dios no se ha olvidado de las promesas que te ha dado. Él lo que está haciendo es que está trabajando en tu proceso. Él está dando el crecimiento. Amén. Entonces, punto número 1, la fe se activa cuando Dios habla y yo escucho atentamente. Amén. Y donde hay palabra, hay potencial para el milagro. Punto número 2, la fe es probada en el tiempo. Punto número 3, la fe rompe los límites naturales. Rompe los límites naturales. O sea, Sara era una mujer que tenía un vientre estéril. Amén. ¿Cómo era el vientre de Sara? Estéril. Abraham era un hombre ya anciano. Humanamente, lo que Dios les había dicho humanamente era imposible. Así como cuando usted llega y dice, humanamente, o sea, esto es imposible que suceda.
Es imposible que se restaure. Es imposible que pase algo bueno. Humanamente era imposible. Pero mire la actitud de Abraham en Romanos 4 del 19 al 21. Mire ante esas imposibilidades cómo la fe de Abraham rompió los límites de la esterilidad de Sara y de la edad de Abraham. Mire lo que dice Romanos 4 del 19 al 21. Cómo Abraham rompió los límites. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Bueno, lo voy a leer así resumidamente. Dice que no se debilitó en la fe. Más adelante dice, sino que vivía plenamente convencido. ¿Cómo vivía Abraham? Plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces Abraham no permitió que su fe se le debilitara en medio del proceso. ¿Y cuál fue el mecanismo que él utilizó? Vivir plenamente convencido en su mente y en su corazón de que el Dios del pacto que le había hecho la promesa era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y eso no permitió que su fe se le debilitara. Y luego esa fe que él también le impartió a Sara, esa fe actuó en sus cuerpos, porque recuerde que la fe, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Esa fe que nació por medio de la palabra, luego rejuveneció, actuó de tal manera que rejuveneció sus cuerpos a tal punto de que tuvieron luego deleite para poder tener el hijo de la promesa. Miren lo que hace la fe en la palabra que produce vida. Lo rejuveneció. Ocurrió el milagro. La palabra que es el potencial del milagro, cuando se recibe con la fe, con la actitud, correcta, nace la fe y luego eso te lleva a ver el milagro. O sea, la fe rompe los límites naturales. Esos límites naturales de la edad y de la esterilidad de Sara y de él, eso lo rompió él. ¿Por qué? Él vivía 25 años viviendo plenamente convencido. Caminaba plenamente convencido. Y sí, y le pasaron chascos, y le pasaron tropiezos, y lo quisieron, mejor dicho, y cometió errores, se tropezó, por allá dijo mentiras, pero el hombre era plenamente convencido de que el que me hizo la promesa me la va a cumplir, de que las promesas que Dios me dio en el pacto de ser mi Dios y el Dios de eso, Él me lo está cumpliendo. Es más, no me lo va a cumplir, ya me lo empezó cumpliendo. Y de esa manera renovaba su mente, no le daba mente a pensamientos malos que finalmente afectaran su salud, deterioraran su salud, no le daba mente a la incredulidad ni a la amargura, sino que él ocupaba su mente y su corazón en medio del diario vivir plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que me ha prometido. Y ya eso se le volvió un hábito. Parte de su vida era esa forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que así lo debemos hacer? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces escúcheme. Aquí vemos el atributo de Dios que se llama la omnipotencia. O sea, Dios no está limitado ni por la biología. Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por la biología, porque biológicamente no podían tener hijos, ni por el tiempo, porque pues ya estaban viviendo horas extras, ni por la lógica humana, porque pues no era lógico que ellos tuvieran una descendencia. O sea, a Dios no lo limita a eso. Dígale que está a su lado, a Dios no lo limita a nada. Ahora, para aquellos que razonan mucho la vida, sencillo, el milagro no contradice la razón.
el milagro supera la razón, porque Dios es autor de las leyes naturales también. Cuarto, la fe se manifiesta en obediencia. Dice que Abraham no solo creyó, sino que Abraham actuó. Por eso Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. ¿Qué clase de fe tengo yo? ¿Una fe viva o una fe muerta? Una fe muerta, lo muerto empieza a oler mal. Yo no quiero tener una fe que me huela mal. Quiero tener una fe. Ahora, la fe nace de la voz de Dios. ¿Sí o no? Y se tiene que ir alimentando. La fe, si no tiene obras, es muerta. Y entonces, ¿cómo sería el ejemplo de eso? ¿Cómo sería el ejemplo de mantener una fe viva? Sencillo. Ejemplos prácticos. Ora, aunque no veas la respuesta, siga orando, creyendo en Dios. Imagina a Abraham ahí en su intimidad con Dios. Padre, gracias porque yo sé que tú vas a cumplir. Y él oraba. No veía la respuesta, su realidad era otra, pero él simplemente seguía creyéndole a Dios en oración. Ora, aunque no vea respuesta. Eso es mantener la fe viva. Eso es permitir, eso es permitir que la muerte no toque la fe. Ora, aunque no veas respuesta. Siembra, aunque haya escasez. Siembra. Dios ha dicho en su palabra que el que siembra recibirá cosecha sobreabundante. Eso es poner la fe, eso es tener la fe viva. Sirve, aunque estés cansado. Eso es poner a funcionar la fe, para que no se muera. Cree, aunque te duela creer. Aunque te duela, cree. Escúcheme. La fe verdadera siempre produce acción. La fe verdadera siempre produce acción. Siempre produce acción la fe verdadera. Siempre produce acción. ¿Por qué? Porque la fe verdadera ora aunque no vea respuesta. Siembra aunque haya escasez. Sirve aunque esté cansado y cree aunque le duela. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor con esta palabra te quiere decir algo bien importante. Mira, perdiste la esperanza en algún aspecto de tu vida. Te cansaste de esperar. Dejaste de creer. Y Dios te dice, ¿será que hay algo imposible para mí? ¿Será que hay algo que sea imposible para mí? ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? Entonces escúcheme. Así como Abraham tuvo muchos beneficios por vivir con fe, uno también tiene que aprender a vivir por fe. La Biblia dice que Dios nos ha puesto para vivir por fe y no por vista. Vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Beneficios de vivir por fe, número uno. El que aprende a vivir por fe ve la mano de Dios en lo imposible. Tarde que temprano, su fe será recompensada. Verá la mano de Dios en lo imposible. Beneficio 2. Su vida se convierte en testimonio. Beneficio número 3. Su familia es impactada por su fe. Beneficio número 4. Tu fe inspira a otros. Y beneficio número 5. Aprendes a caminar en lo sobrenatural. Escuche lo que le voy a decir a los que son padres de familia y a los que lo van a hacer más adelante. Cuando un padre o una madre caminan en fe, los hijos aprenden fe.
La casa se llena de esperanza y se rompe con la incredulidad generacional. Se rompe con el ateísmo generacional. Por eso, segunda de Timoteo 1:5 lo dice de esta manera. Segunda de Timoteo 1:5, léalo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 1:5. ¿Cómo Timoteo recibió la fe? ¿Por medio de quién? Léalo, léalo conmigo. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 1:5. ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice, trayendo a la memoria, hablaba Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y también en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también. O sea, era algo que le iban heredando. Era una fe heredable, o sea, la fe no fingida que habitó primero en la abuela. ¿Sí? Entonces escúcheme, cuando un padre o una madre camina en fe, los hijos aprenden fe. La casa se llena de esperanza y se rompe con la incredulidad. Somos llamados a vivir, a caminar en fe. Caminar en fe es buscar a Dios continuamente, es pedirle al Señor que nos guíe, que nos direccione. Amén. Es reunirnos como pueblo de Dios para ir aprendiendo las lecciones de fe, las lecciones de vida que Dios nos va enseñando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos de pie entonces, porque sé que la enseñanza podría seguir, pero el tiempo apremia. ¿Listo? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Quiero que en este momento te voy a dejar una tarea. Vamos a dejar una tareita. Identifica tu imposible. Escríbelo, nómbralo. Identifica tu imposible en este momento. En cualquier aspecto de tu vida, personal, familiar, identifícalo. Número 1. Punto número 2 de la tarea: aférrate a la palabra. O sea, busca promesas bíblicas sobre esa área. De pronto, no, es un problema económico, es un problema de salud. Tú buscas promesas bíblicas a nivel económico, promesas bíblicas a nivel de salud, promesas bíblicas a nivel familiar. Ahí, busca una promesa sobre esa área. Empieza a orar, empieza a actuar en fe, empieza a dar pasos prácticos. Número 3, actúa en fe. Y número 4, declara lo que Dios dijo. Decláralo, lo que Dios te dijo en esa palabra. Sí, Él ha dicho esto, esto y esto, y yo lo creo. Y lo creo, y le creo a mi Dios. Y vivo convencido de que esto va a pasar en mi hijo, en mi casa, en mi familia, en mi salud. Y me voy a convencer y voy a vivir convencido de que esa promesa que busqué va a pasar, se va a manifestar, porque Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Amén. Declara lo que Dios dijo y no hables derrota. Declarar lo que Dios dijo es no hablar derrota, es hablar promesa, o sea, cambiar el lenguaje. Cambia el lenguaje. No hables derrota, habla promesa, habla lo que Dios te ha prometido, háblalo. Cambia el lenguaje. Cambia el lenguaje. Ese era el lenguaje de Abraham durante los 25 años que él no veía que pasara nada. Pero el lenguaje de Abraham era: yo creo en el Dios que me prometió y vivo plenamente convencido de que Dios me va a cumplir lo que me ha prometido. Ese era el lenguaje de él. Por eso se le cumplió lo que Dios le prometió. Amén. Padre de la gloria, dígale al Señor: gracias te damos. Quiero que tú digas conmigo: Señor, mi fe se levanta hoy. Lo imposible se alinea con la palabra de Dios.
Lo imposible se sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Lo imposible se somete a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él sanará toda enfermedad, que Él abrirá camino donde no lo hay, que Dios es hacedor de cosas nuevas, que Dios sana corazones quebrantados, que Dios libera donde hay cautividad. Diga, mi fe se levanta hoy. Mi fe se levanta hoy. Lo imposible se alinea con la palabra de Dios. Diga conmigo, mi familia verá milagros. Mi familia y yo veremos milagros y caminaremos en el poder del Dios del pacto. Caminaremos en el poder del Dios del pacto. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, hoy rendimos toda incredulidad a ti. Perdona la incredulidad. Hoy la rendimos, Padre. Y te pedimos, Dios, que se active nuestra fe. Dile, activa mi fe, Padre. Activa fe en tu palabra. Activa fe en tu palabra. Sopla vida sobre lo que parecía muerto. Haz lo imposible en nuestras familias. Úsanos como testigos de tu poder. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Obra como solamente tú lo sabes hacer. Abrace a la persona que tiene a su lado y empiece a orar por ella y dile, Señor, obra milagros. Obra milagros, Padre de la gloria. Obra milagros, Señor. Sopla vida sobre lo que parecía muerto. Obra, Padre, haz lo imposible en su vida, en su casa, en su familia. Cumple tu palabra